a la parlamentaria. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, ecuatorianos, amazónicos que nos están escuchando y principalmente a quienes se encuentran en resistencia en este momento en mi queridísima provincia de Napo. Quisiera, señor presidente y honorables asambleístas, que se considere este cambio del orden del día, que ya tiene 9 años de, la emoción, 9 días de una resistencia constante en la provincia de Napo. Quiero que se considere este punto, que es conocer y resolver la resolución relacionada con la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Archidona, provincia de Napo. Esta solicitud, queridas amigas y amigos asambleístas, responde a la necesidad de atender y más que nada hacer conocer a ustedes que no hemos tenido oídos de parte del gobierno central, y responde a la necesidad urgente de abordar un tema de gran trascendencia para la comunidad de Archidona y la provincia de Napo. Ha generado esto un rechazo contundente de toda la población y ustedes se permitirán observar y escuchar en su momento si permiten que este cambio pase. La comunidad de Archidona, la comunidad del Napo necesita de ustedes. Parte de los habitantes y especialmente niñas, niños y adolescentes están sufriendo a esta vulneración inminente a sus derechos. Este rechazo también exige la protección de los derechos fundamentales existentes en nuestra Carta Magna y, por supuesto, aquella libertad y aquel derecho especial de tener al menos ser consultadas las personas a aquellas acciones que van a incidir directamente en su vida, en su seguridad, en su estabilidad. Quisiera, por favor, que se considere que es imperativo que el Pleno conozca y resuelva sobre esta cuestión para evitar la imposición de un proyecto que afecta la seguridad, la educación y el desarrollo sostenible de la región y que va en contra de la voluntad de todos los pueblos, nacionalidades y la comunidad napense. Y es así que agradezco a ustedes y a usted, señor presidente, su comprensión y el apoyo para incluir este punto en la agenda del orden del día de esta sesión en aras de garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos de Archidona y de Napo. Muchas gracias. Ahí escuchamos la intervención de la asambleísta Sandra Rueda, quien solicita este respaldo. Previo a la votación de la moción de cambio del orden del día presentado por la legisladora Sandra Rueda. 1 minuto, por favor. Con su autorización, señor presidente, por favor, señoras y señores asambleístas, de conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Sandra Rueda. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, favor informar a esta secretaría. Muchas gracias. La asambleísta Sandra Rueda propone que se incorpore en el orden del día de la sesión 988 un proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República y a la directora del SNAI, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, para no vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Archidona por la construcción de una cárcel de máxima seguridad en esta zona. En la intervención escuchamos que la asambleísta solicita este respaldo frente a la resistencia en la provincia de Napo. 9 días de una lucha en Archidona por la construcción de esta cárcel de máxima seguridad que se estaría intentando edificar en una zona poblada, cerca de 5 centros educativos, es lo que se ha dicho. También señaló la parlamentaria que hay necesidad de atender y hacer conocer que no hay oídos de parte del gobierno central ante un tema que afecta a la comunidad. Hay rechazo contundente de la población, fue parte de lo que escuchamos. Y en efecto, hace 9 días en la comunidad o en la población de Archidona y en realidad en toda la provincia se han levantado voces de protesta, se han cerrado vías frente a esta iniciativa
iniciativa de construir esta cárcel de máxima seguridad. Inicialmente se ha dicho por parte de las autoridades gubernamentales que es la ampliación del centro penitenciario que ya existe en la localidad. Sin embargo, los pobladores dicen que se busca ampliar, hacer crecer la infraestructura para que lleguen más personas privadas de libertad, lo que afectaría a más de 5,000 niños, niñas y adolescentes de los centros educativos cercanos a este centro penitenciario. El rechazo es absoluto por parte de los pobladores de Archidona y de toda la provincia, quienes han dicho que no permitirán la construcción de esta obra e incluso han motivado a que las autoridades lleguen con obras como las que se necesitan en esta localidad, como son educación, así como un hospital, es lo que se ha dicho por parte de las autoridades y quienes forman parte de esta resistencia. Recordemos también que la semana pasada, a través de una reunión establecida por parte de la comunidad, se estableció radicalizar las medidas y mantener la resistencia a esta construcción. Es por eso que el asambleísta ha solicitado que se respalde esta iniciativa y se incorpore en el orden del día de la sesión convocada para esta jornada, la primera sesión convocada para esta jornada, y se analice en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Hasta este momento, en la sesión 988 cuenta con 4 puntos en el orden del día a la espera de la resolución respecto a lo que ha planteado la señora asambleísta Sandra Rueda. De haber ese respaldo parlamentario, serían 5 los puntos del orden del día. Ya le corresponderá al presidente encargado, Otto Vera, determinar en qué orden se colocarán para el análisis en la sesión 988 los que ya han sido aprobados. Por parte de la Asamblea Nacional se ha aprobado la iniciativa del asambleísta Giovanni Benítez, que también dará análisis, se realizará un análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional, así como también la iniciativa del asambleísta Blasco Luna. Estamos a la espera del cierre de este registro, cuando están presentes 117 parlamentarios y parlamentarias, y con ello ya existe más del quórum necesario para proceder con la votación. Los asambleístas pueden votar a favor, en contra, abstención y el voto en blanco, que son las opciones que tienen los legisladores y legisladoras. Esta es la última solicitud de cambio del orden del día dispuesto para esta sesión 988, que una vez que concluya este punto y se pronuncie la Asamblea Nacional, iniciará la sesión de forma oficial con el himno nacional de la República de Ecuador. Además, a los asambleístas les corresponderá tramitar en primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica para la planificación de la circunscripción territorial especial amazónica por la equidad y la justicia para las provincias, una iniciativa que, de acuerdo al análisis que se ha desarrollado, se considera que debe ser archivado. También le corresponderá, ya en el orden que se determine, el análisis del proyecto de resolución para que se convoque al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, comparezca para que dé detalle respecto de las acciones para evitar que se usen los radares para obtener dinero por parte de algunos gobiernos autónomos descentralizados cantonales. Otro de los puntos a analizar es el proyecto de resolución para exhortar al gobierno nacional para la adopción de las acciones para combatir la violencia y el crimen organizado por la ausencia del Plan Fénix, que fue parte de lo que se expuso dentro de la intervención del asambleísta Blasco Luna y que obtuvo el respaldo de los legisladores y legisladoras. Estamos a la espera del cierre de este registro para conocer si es que se incorpora entonces, y como quinto punto del orden del día sería el análisis sobre lo que está sucediendo en Archidona, un proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República y a las máximas autoridades del SNAI no vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del cantón Archidona en la provincia del Napo por la construcción de una cárcel de máxima seguridad, es lo que ha planteado la asambleísta Sandra Rueda. Una vez que se cierre este registro, empieza la votación en el Pleno del Parlamento ecuatoriano y con ello se conocerá si es que hay o no ese respaldo. Lo decíamos, esta resistencia en Archidona inició hace 9 días y con ello los pobladores buscan hacer frente a esta iniciativa. En declaraciones que han desarrollado en distintos espacios, incluso en los mismos medios legislativos, han señalado que les tomó por sorpresa esta iniciativa de la construcción de esta mega cárcel en esta parte del país. De hecho, aseguran que no permitirán que en ninguna de las provincias de la Amazonía se instale una mega cárcel, considerando la vulnerabilidad que tienen estas respecto a las masacres que se han registrado en los últimos años y de hecho en las últimas semanas lo que ha sucedido al interior de los centros carcelarios. Y con ello ya conoceremos qué es lo que pasa respecto al pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional en lo correspondiente a este punto de cambio del orden del día de la sesión 988. Usted escucha los medios legislativos en Asamblea en Pleno. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional.
118 asambleístas están registrados y ya se espera nada más que el presidente encargado y primer vicepresidente Otto Vera disponga el cierre del registro para ir con la votación y conocer si este punto se incorpora o no dentro de la sesión del Pleno 988, que una vez que finalice este punto ya corresponderá el análisis de cada uno de los puntos establecidos e incorporados al inicio de esta sesión parlamentaria. También hay algunos reconocimientos que se otorgarán a representantes de organizaciones, ciudadanos, colectivos que por su destacada labor merecen este reconocimiento parlamentario, que ya lo conoceremos más adelante. También forma parte del trabajo que desarrolla la Asamblea Nacional y también se desarrolla dentro de las sesiones del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Vamos a escuchar las indicaciones del presidente encargado. Señor secretario, tome votación. Se toma nota, señor presidente. Me permito informar que contamos con 119 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta Sandra Rueda. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Inicia la votación una vez que se cerró el registro con 119 asambleístas presentes en el Salón Nela Martínez del Palacio Legislativo. Los votos alcanzan y superan ya los 40 de respaldo. Se necesitan por lo menos 70 para incorporar el punto en el orden del día y los votos a favor siguen aumentando. Los en contra se registran únicamente 1 y en abstención 5 votos. No se ha hecho uso del voto en blanco hasta este momento. Ya hay los votos de respaldo, los mínimos requeridos. De hecho, supera ese número mínimo requerido cuando hay 77 votos de respaldo. Este punto también se incorpora en el orden del día. ¿En qué momento, en qué orden? Ya lo determinará quien dirige la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, que en este caso es el primer vicepresidente del Parlamento ecuatoriano, Otto Vera. 5 puntos para el desarrollo de esta sesión, 988 en total quedan y ya se va a oficializar una vez que se proclamen los resultados. Cuando faltan menos de 10 asambleístas por consignar sus votos, pero ya existen 85 votos para incorporar este punto. El proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República y a la directora del SNAI no vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes en Archidona por la construcción de una megacárcel. Señor presidente, me permito informar que contamos con 90 votos afirmativos, 3 negativos, 0 blancos, 26 abstenciones. Ha sido aprobado la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Sandra Rueda.